Muy bien, bueno, saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta semana de Rambam, el Sefer Mishneh Torah, la obra de Halajá del Rambam, compuesto de Yad HaHazakah, los 14 volúmenes que componen su obra de Halajá. Y como decimos siempre, estamos por ahora en el segundo de esos 14 volúmenes, Sefer Ahavá, ya cerquita del final. Y estamos estudiando lo que son las leyes sobre las Berajot. Y estamos hoy en el capítulo 11 de las leyes sobre las Berajot, que es el último de los capítulos de Ilhot Berajot, y por lo tanto terminaremos hoy este tema y Bezrat Hashem, la semana que viene comenzaremos las leyes sobre la Milá, Brit Milá, y con ello será el último de los temas que trata este Sefer Ahava. Bien. Ilhot Milá tiene un solo capítulo, Perek Aleph, bien, o no, dos capítulos, perdón, tres capítulos, así que nos llevará pues unas 3 semanas y ahí estaremos ya concluyendo todo el Sefer Ahava. Muy bien, vamos a ponernos saludos para todos, lo decíamos al principio. Vamos a ponernos entonces con este 11º capítulo de las leyes sobre las Berajot, que contiene 16 mitzvot. Las cuatro primeras mitzvot nos hablan de lo que se llama en hebreo Matbea Berajot, Birkot HaMitzvah, perdón, dice Matbea Birkot HaMitzvot. Matbea en hebreo significa moneda. ¿Por qué se llama Matbea? Porque la moneda pasó a utilizarse de una manera que se llama acuñar moneda. ¿Qué quiere decir acuñar moneda? Que se toma el metal y la moneda todas salen de la misma forma, ¿verdad? Entonces lo mismo se utiliza con el tema de las verajot o por ejemplo de la tefilá. Matbea ha-tefilá. ¿Qué quiere decir? La forma en la cual fue acuñada la tefilá o la verajá para que todo el mundo bendiga de la misma manera, todo el mundo diga tefilá de la misma manera, más allá de los momentos en los cuales uno puede incluir peticiones personales, etcétera, dentro de sus tefilot, etcétera. Bien, el Tratado de Berajot habla de Binyamin Harroé, el pastor Binyamin, ¿sí? Un pastor que no sabe, y entonces dice, el que hizo este pan quiera bendecir la obra de sus manos. Entonces, vemos que a la hora de hacer una verajá, si se me mueve la cámara del zoom, no sé por qué, no os asustéis, a la hora de hacer una verajá, lo importante es el contenido, por supuesto, pero los sabios establecieron un matbea para que la persona que no sabe cómo hacerlo siempre tenga un modelo para poder bendecir. Y una vez que se estableció ese modelo, dice la halajá que no hay que salirse de ese modelo establecido. Muy bien. Entonces nos dice así. Vamos a hablar entonces del matbea, de la fórmula correcta de la bendición sobre las mitzvot. Kol ha-berajot kulan, dice la primera alajá, todas las berajot. Poteach bahem bebaruch, vejotem bahem bebaruch. Comienza con Baruch ata Hashem y termina con Baruch ata Hashem. Chutz, salvo, mi berajá ajaroná shel Kiryat Shema, salvo la bendición posterior a la lectura del Kiryat Shema, uberajá hasemujá lejabertá, o una bendición que está seguida de otra más, es decir, están juntas la una con la otra. Ubirkat haperot veadomela, o las bendiciones por los frutos y cosas similares. Ubirkat asiyat mitzvah, a mitzvot. Y las bendiciones para cumplir, para hacer una mitzvah. Ve'elu berajot, ve'elu berajot, sheamarnu she'en derech shevach veodaya. Ahora, esas bendiciones que nosotros dijimos, que tienen como objetivo alabar y agradecer a Dios. Sheyesh mehem shu potech bebaruch, veno jotem, veyesh lahem shu jotem, bebaruch, veno poteach. En ese tipo de bendiciones, algunas comienzan con Baruch, pero no terminan con Baruch, y otras no empiezan por Baruch, pero sí terminan por Baruch. Ela, entonces, ¿qué vemos? Meat mi birkata mitzvot, algunas, pocas de las bendiciones de las mitzvot. Kegon, por ejemplo, Birkat Sefer Torah, la bendición por subir a la Torah. Ukegon, Roe Kibrei Israel, Me Elu Shender Shevach Veodaya. O el que, por ejemplo, ve una tumba
de Israel, es decir, ¿sí? Roe Keber Israel, como lo dice aquí, quien ve las tumbas de Israel que son de alabanza y agradecimiento. Bien. Pero el resto de las bendiciones de las mitzvot todas comienzan con Baruch y no concluyen con Baruch. Es decir, hay algunas excepciones, pero con respecto a las bendiciones de las mitzvot, ninguna cumple esto de que comienza y termina. Es decir, nos ha traído todo este tema de las... en el comienzo porque dijimos el matbea de las verajot de las mitzvot. Es decir, empieza hablando sobre ellas, pero introduce el tema para que entendamos. Normalmente, las verajot empiezan y terminan por Baruch. Algunas sí y no. Las verajot de las mitzvot en particular, salvo la verajá del Sefer Torah y cuando se ve tumbas de gente que es digna de alabanza en Israel, todo el resto de las verajot de las mitzvot no comienzan y terminan por Baruch, solamente comienzan por Baruch. Bien, la del Sefer Torah, sí, sabemos que Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et Torato, Baruch Ata Hashem noten Torah. Comienza y termina. Muy bien. Segunda alajá. Yesh mitzvat aseh she'adam chayav leishtadel lirdof ad sheya'aseh ota. Si hay algunas mitzvot de acción que la persona tiene que tratar de perseguirlas hasta que las puede cumplir, como por ejemplo, tefilín, es decir, ponerse los tefilín. Para ponerse los tefilín, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar unos tefilín. Pues tengo que buscar la forma de poder comprar los tefilín para poder cumplir con la misma. De suká o la suká, hay que construir la suká. Velulav o los arbaat minim de Sukkot, el lulav, el etrog, el hadas y la araba, o el shofar, tengo que buscar. O yo tener un shofar y aprender a tocarlo, o ver dónde voy a escuchar el shofar. Veluhen anikarim jova, y esta es la que se llaman jova, obligaciones. Lefish Adam Hayab, al kol panim, la sotam. ¿Por qué? Porque la persona tiene la obligación de hacerlas de todas formas. Es decir, aunque yo no tenga una suká, yo tengo la obligación de vivir en Sukkot, dentro de una suká, comer, dormir, etcétera. Muy bien. Y es mitzvot, hay algunas mitzvot, shenan jova, que no tienen ese mismo aspecto obligatorio. Ela, domim le reshut, sino que son semejantes o parecería que son opcionales. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que buscar la forma de cumplirla a priori, pero si se me presenta la oportunidad, tengo que hacerla seguro. Por ejemplo, que con mezuzá umake, dice, por ejemplo, la mitzvah de la mezuzá o del maake, de hacer una barandilla si tengo un balcón o un techo del cual la gente puede caer en mi casa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que una persona no está obligada a vivir en una casa, puede vivir en una tienda, que es una dirat arait, es una residencia temporal, precaria, y no está obligada de mezuzá, puede vivir toda su vida en una tienda. ¿Sí? La Torah no te dice tienes que comprarte una casa para vivir en una casa y tener mezuzá. Dice, si vives en un lugar que requiere mezuzá, pon mezuzá. Ahí es donde se vuelve Jehová. Lo mismo ocurre con el maque. Dice, no tienes que tener una casa obligatoriamente con un balcón para construir una barandilla para que la gente no se caiga del balcón. Muy bien. El Imratzalishkon, Kol Yamav Beogel o Besfina Yeshev. Como dijimos, si quiere vivir toda su vida en una tienda o en un barco, puede vivir. Vejen no Hayab Livnot Bait. No está obligado a construir una casa para construir en ella una barandilla. Vejol Mitzvat Aseh Ben Adam la Kadosh Baruj Hu. Y todas las mitzvot de acción que son entre el hombre y Akadosh Baruj Hu, ben mitzvah shei jová, ben mitzvah she'ena jová, ya sea que es una mitzvah de jová, como hemos dicho ahora mismo, obligatoria en ese sentido, o que no lo es, me va a dejarle kodem la asiyata. Siempre que vas a bendecir, tienes que decir la bendición kodem la asiyata, es decir, antes de la acción con la cual vas a cumplir la mitzvah. Es decir, primero dices la verajá y luego te atas el tefilín. Primero dices la verajá y luego fijas la medusa. ¿Bien? Dejan con la mitzvot shen midibre sofrim. Lo mismo ocurre con todas las mitzvot que son de orden rabínico. Ven mitzvot shen jová midibrehem. Ya sea que son mitzvot de obligatoriedad establecida por los sabios, como por ejemplo, Mikra Megillah, Beadlakat Ner Shabbat, Beadlakat Ner Hanukkah, por ejemplo, la lectura de la Megillah, o el encendido de las velas de Shabbat, o el encendido de las velas de Hanukkah. Ven mitzvot she'enan Jová, o mitzvot que no son Jová, como estamos diciendo, como por ejemplo, Eruv
un Netilat Yadayim. El Eruv, el crear un entorno en el cual la persona puede transportar, eso es el Eruv Hatzerot, por ejemplo, dentro de una propiedad, o el Eruv para poder cocinar de Yom Tov para Shabbat. Bien, no es una obligación, sino que si vas a hacer Eruv tienes que bendecir. O Netilat Yadayim. Netilat Yadayim se refiere al Netilat Yadayim que hacemos antes de comer pan. Es decir, la Torah no te obliga, o los sabios, no te obligan a comer pan para que hagas Netilat Yadayim, sino que en caso de que vayas a comer pan y hagas Netilat Yadayim, tienes que decir la verajá. En todos estos casos, ya sea obligatorio o no, me barej al col, kodem la siatan. Siempre la verajá es kodem la siatan, antes de realizar la acción. ¿Y qué decimos? Asher kireshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot. Que tú nos consagraste con tus mitzvot y nos ordenaste de hacer tal cosa. Leadlik ner shel Hanukkah. Encender las luces de Hanukkah. Al mikra Megillah. Sobre el hecho de escuchar la Megillah. De leer la Megillah. Hantzivanu. ¿Cómo es que nos ordenaste? Entonces, ahora la pregunta que trae aquí Rambam es una pregunta que tiene que ver con el hecho de que estas mitzvot son efectivamente establecidas por los sabios. Entonces pregunta Rambam, ¿y dónde es que nos ordenó? Cuando decimos que Dios nos ordenó encender las luces de Hanukkah, ¿dónde nos ordenó? ¿No lo pone en la Torá? Entonces, explique, dice, Batorá nos ordenó en la Torá. ¿Por qué? Porque está escrito, Asher yomru lejata ase. Aquello que te van a decir los sabios, ta'ase, hazlo. Nimtza inyan hadevarim vehesean kach hu. Asher kideshanu b'mitzvotav שציווה בהם לשמוע מאלו שציוו לקרוא את המגילה או להדליק נר של חנוכה וכן שאר כל המצוות שמדברי סופרים. Es decir, ¿cómo se explica? Dice, Asher kideshanu b'mitzvotav, tú nos consagraste con tus mitzvot y nos ordenaste en ellas escuchar de ellos que nos ordenaron leer la Megilá o encender las luces de Hanukkah. Y así con el resto de mitzvot que son de Jajamín. Cuarta alhaja. Velama M barajim al netilat yadayim bajarona. ¿Y por qué no se bendice sobre la netilat yadayim al final? ¿Por qué? Porque esto fue ordenado únicamente por una cuestión de peligro, para evitar peligro, vamos a decir así. Udevarim shehem mishum sakana, y estas cosas que se hacen por evitar un peligro, en mebarejim al asiatán no se bendice antes de la acción. Es decir, el hecho del netilat yadayim es por la sakana de no tocar la comida con las manos sucias, por supuesto. Ah, lemas de domé. Entonces, ¿a qué se asemeja esto? De mishesinen etamaim vejarkach shataba laila. Aquella persona que filtró el agua y después bebió en la noche. Mi pene sakana aluka, sheeno mebarej. Es decir, la persona no bendice que tú me ordenaste eh, filtrar el agua. ¿Sí? Dice. Eso es comparable a quien filtra el agua y luego bebe de noche por peligro de una sanguijuela. No bendice que nos ordenó filtrar el agua. Y así es en todos los casos semejante. Es decir, ¿por qué se filtra el agua y se protege el agua en la noche? Para que no entre algún tipo de animal. ¿Bien? Entonces, una vez que filtras el agua, no filtras y dices, y cuando vas a beber dices, bendito es tú Hashem que me ordenaste filtrar el agua. Porque el agua que filtraste lo hiciste por peligro, y por peligro no se bendice. Muy bien, es lo que estamos diciendo. Ose mitzvah shelo berej, una persona que hizo una mitzvah y no dijo berajá. Y mitzvah shadaim hacía takayemet, si es una mitzvah que todavía su acción está presente, me pareja jara hacía, bendice después de hacer. Vindabashe abarhu, pero si es algo que ya pasó, no bendice. ¿Cómo? ¿Qué tal? Shenit atef betzitzit, o shelabash tefilin, o sheyashab basuka, veloveras tejilá. Una persona que se puso el tzitzit, o se puso los tefilín, o está sentado en la azúcar, y no dijo verajá al principio, antes de hacerlo. José no me verajá a shenit atef, dice la bendición después de que ya se puso el tzitzit. Asher ki yeshanu b'mitzvotav etzivanu leitatef betzitzit, que tú nos consagraste con tus mitzvot, y nos ordenaste envolvernos en el tzitzit. Vejen, me bareja jar shelabash.
Y de la misma manera, bendice después de que se puso los tefilín. Ayer que yo tefilín, que nos ordenaste ponernos los tefilín, posar los tefilín. Beajar Yashab, después de que se sentó en la azúcar y no dijo verajá al principio, de todas formas, después bendice, ayer que ya no le lleva azúcar. Vejen kol la misbot kaelu. Y así todas las misbot, de la misma manera, dentro de este criterio. Si todavía la acción está presente, todavía bendigo, aunque ya fue después de que ya lo hice. Aval, pero, Im Shahab velo verajá, si hizo shejitá de un animal, por ejemplo, degolló un animal sin verajá, enojo de la shejitá umebarej, no puede después de que ya hizo la shejitá bendecir a Sherki de Shanu Bemitzvotav Betzivanu al hashejitá, que tú nos ordenaste sobre la shejitá. Vejen, Im quizá Hadam velo verajá o ifrish tenumam umaaserot o shetabal velo berej, enojo de un umebarej ajarasia. Vejen, kol kayotse elu. Entonces, ahora estamos viendo casos de mitzvot, sobre los cuales una vez que ya lo hiciste, ya no puedes bendecir. ¿Por qué? Porque a la shejita, por la shejita, ya hiciste la shejita, ya pasó. Es algo que no se extiende en el tiempo. ¿Sí? Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el encendido. Si tú enciendes y después dices la verajá, le adlik ner Hanukkah o Nesher Hanukkah, ya pasó, ya lo encendiste, no puedes bendecir después. ¿Bien? O, por ejemplo, una persona que separó los diezmos de la fruta o que hizo tevilá, se sumergió en el mikvé. Y una vez que ya pasó la acción, ya no puede bendecir. En leja mitzvah, shemevarejim alea ajarasiata, leolam, el tevilata que dice, la única mitzvah que se bendice sobre ella después de la acción, la única mitzvah que se bendice sobre ella después de la acción, es la tevilá del ger, el converso. Yo no dejo lomar, porque antes de la tevilá no puede decir asher kideshanu bemitzvotav, que tú nos consagraste con tu mitzvot, porque todavía no entró dentro del pueblo de Israel, no tiene todavía la obligación. Shadayin lo nitkadesh velo nistava bol, todavía no fue consagrado y no fue ordenado hasta que no se sumergió. Le fijas, por lo tanto, Ahar sheitbol mevarej. Por lo tanto, después de que ya se sumergió, dice la verajá al hatevilá, por la inmersión. Y penesha ya dahui me'ikaro. ¿Por qué? Porque estaba ya empujado desde un principio. Por ahí Raúl libraja y no podía decir la verajá. Muy bien, octava alajá. Kol mitzvah sheasiyatahi gemar hiyuva. Toda mitzvah cuya acción es el final de su obligación, me vale jalea bishat asía. Dice la verajá en el momento de hacerla. Mejor mitzvah sheyeshachar asiyata tzibuyajer, y toda mitzvah que después de que la hizo tiene otra obligación, otra orden, no me vale la o sea tzibuyajaron. No bendice más que cuando hace la segunda orden. ¿Qué tal? ¿A qué se refiere, por ejemplo? A Osesuka, o Lulav, o Shofar, o Tzitzit, o Tefilim, o Mezuzah. Una persona que hace una azúcar o prepara un Lulav, las cuatro especies de Sukkot, o hace un Shofar, o hace un Tzitzit, los nudos, o hace un Tefilín, o lo escribe, o una Mezuzah. Enovarej Beshat Asiya. No dice en el momento en el que está haciendo todo esto, Asher Kideshanu B'mitzvotav Etzimanu La'asot Sukkah, que nos ordenaste y nos consagraste de hacer un azúcar. O Lichtov Tefilim, o que nos ordenaste es escribir los Tefilim. Y Penesheyesh, Ajar Asiatan Tzibuyajer. ¿Por qué? Porque después de que yo hice el Tefilim, hay otra orden. ¿Cuál es la orden? La de ponerlos. Bien. Entonces, Ematame Bareach, ¿cuándo es que bendice? En el momento en el que se sentó en la azúcar, o en el momento en el que agita los arbata minim, el ulab, o cuando escucha la voz del shofar, o cuando se envuelve con el tzitzit, o cuando se pone los tefilín, o cuando fija la mezuzá. Abalimasá ma'ake, pero si hizo un ma'ake, la barrera que hemos dicho para que la gente no caiga, me parece beshaat asia. Bendice en el momento en el que lo está haciendo. ¿Por qué? Primero, ¿qué bendice? Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, la asot ma'ake, que nos ordenaste hacer un ma'ake. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Estoy haciéndolo. Entonces, sobre eso es sobre lo que bendigo. Vejan con el y así igual todo lo que se asemeja a este caso. Kol mitzvah
Shi Mizman Lizman, que con Shofar, Besuká, Belulav, Umikra, Megillah, Bener Hanukkah, toda mitzvah que es en un tiempo fijo, de un tiempo a otro, como por ejemplo, Shofar, Sukkah, Lulav, lectura de la Megillah, la luz de Hanukkah, de Gen, y de la misma manera, con mitzvah Shei Kinyan Lo, que con tzitzit tefilín mezuzah que toda mitzvah que es una adquisición suya, como por ejemplo el tzitzit, el tefilín, la mezuzá o la barandilla, vejen, igualmente, mitzvah she'ena tadirá, ve'ena metzuyá bejolet, una mitzvah que no es constante y que no ocurre en cada momento, sharehi doma le mitzvah she'i mitzvah nizman, que se asemeja a esto que hemos dicho que es una mitzvah que es de tiempo en tiempo. Kegon, como por ejemplo, Milad Beno, Upidión Beno, el Brit Milá del hijo, o el Pidión Aben, el rescate del primogénito. Me pareja Beshaat Asiyah, Sheheyanu, Bekiyemanu. Bendices en el momento de hacerla, Sheheyanu, Bekiyemanu, Beguiano, que nos hiciste vivir, nos mantuviste y nos hiciste llegar hasta este momento. Min lo berej al suka velulav bekayose bahem sheheyanu beshat asiyah. Y si no bendijo sobre el azúcar, el ulav o algo similar, sheheyanu, en el momento de hacerlo, me bareja lehen sheheyanu beshat sheyetze yedejo babahen. Dice la bendición de sheheyanu en el momento en el que cumple con la obligación y se quita de la obligación de ellos. Vejen kol kayose bazeh, igualmente todo lo que se asemeja a ello. Es decir, que cuando vamos a bendecir Sheheyanu por la azúcar, en el momento en el que nos vamos a sentar en ella, Ejada ose mitzvah leatzmo, vejada ose ota leajerim, una persona que hace una mitzvah para él mismo, o una mitzvah que se hace para otros, me barej kodem asiata, se bendice antes de realizar la acción. Asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu la'asot, que nos ordenas, nos consagraste con tus mitzvot y nos ordenaste hacer tal cosa. Abalén no me barej sheheyanu, pero no se bendice la bendición de sheheyanu. Ela al mitzvah she'asa leatzmo, más que para una mitzvah que hace para sí mismo. Hayu lefanab mitzvot arbe, una persona tiene ante sí varias mitzvot que cumplir. Eno barej, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu ala mitzvot, que nos consagraste con tus mitzvot y nos ordenaste sobre sobre las mitzvot en general. Ela me barej el kol ahad ve'ehad bifnei atzma, sino que tiene que bendecir por cada una y una por sí sola. Kola ose, onceava baraja. Kola ose mitzvah. Ben shaita jova alab, ben shena jova. Todo el que hace una mitzvah, ya sea que es una jova, dijimos, una jova es una mitzvah y yo tengo que buscar la forma de cumplirla. Y una mitzvah que no es jova, es una mitzvah que si no se me presenta, no tengo que buscar cómo hacerlo. Y masaota leatzmo, si la hizo para sí mismo, me barej la azot. Bendice hacer, para hacer tal cosa. Y Masao tal ajerim, si lo hizo para otras, me barej al hasiya. Bendice sobre la acción. Por ejemplo, al mikra megillah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy leyendo para más gente. Pero si lo estoy haciendo para mí, diría likro eta megillah. Bien, es lo que nos está diciendo Rambam. ¿Sí? Por ejemplo, ocurre con el Brit Milá. El Brit Milá, la mitzvah recae sobre el padre. Ahora, el padre lo que hace normalmente es entregar al Moel la Shelihut, es decir, es su enviado para hacer. Bien, entonces el Moel dice en su verajá al Hamilá, porque no la está haciendo para él, la está haciendo para otro. Si el padre es el que hace el corte del Brit Milá, dice la mul et beni, tú me ordenaste circuncidar a mi hijo. Y entonces lo dice de esa manera. Muy bien. Uno es a la asiyá por la acción y otro es que me ordenaste hacer tal cosa. Ketzat, por ejemplo, la bash tefilín me barej leaniach tefilín. Si se pone uno de los tefilín, ¿qué bendice? Que me ordenaste leaniach, poner los tefilín. Nit'atef betzitzit, si se envuelve en el tzitzit, ¿qué bendice? Leit'atef, que me ordenaste envolverme en el tzitzit. Yashav basuka, se sentó en la azúcar, ¿qué bendice? Leshev basuka, tú me ordenaste sentarme en la azúcar, es decir, la azot, hacer una acción. Vejen hu me barej. Y así es como se dicen en este caso que estábamos bien. De la misma manera, leadlik neshel Shabbat. Tú me ordenaste encender las luces de Shabbat. Ligmor et alel. Completar
la lectura de la ley. Dejen, Imkabá mezuzá le vetó. Y lo mismo dice, si fijó una mezuzá para su propia casa, ¿qué bendice? Likboa mezuzá, me ordenaste fijar la mezuzá. Asá maake le cagó, si hizo un maake, una barandilla para su techo, me barej, asher kishanu betzivano, la azot maake, me ordenaste hacer un maake, una barandilla. Y Frish Terumá separó los diezmos para sí mismo, bendice le afrish, me ordenaste separar. Malet de no, como dijimos, si circuncidó a su hijo, la muleta ben. Me ordenaste circuncidar al hijo. Shahat pisjo de gato, si él mismo degolló su ofrenda, bendice lishhot. Asher que ya no lishhot et a pesach. Degollar el Corban Pesach, que leeremos esta semana en la parashá de Abal, pero Inkabab mezuzá la jerim. Si fijó una mezuzá para otras personas, me barej al kediat mezuzá. Dice, por la fijación de la mezuzá. Si les hizo un maake a otros, dice, al asiyat maake. Me ordenaste sobre la acción, el hecho de hacer un maake. No que estoy haciendo. No, me ordenaste sobre hacer un maake. Y Frisch la gente nomás, si les separó los diezmos, al aflashat teruma. Malet ben Javero, si hizo el Brit Milá al hijo de su compañero, al Hamilá, por la Milá, dejan él. Y así en todos los casos similares. Atzá misvah lo velajerim kehad. Cuando una persona cumplió con una misvah, ya vimos que si lo hace para él, bendice sobre la acción. Si lo hace por los otros, bendice por al asiyat melajá, por el hecho de hacer la acción. Ahora, si lo hizo tanto para él como para otros, ¿qué bendice? Y maita misvah shena jová, si es una misvah que no es jová, es decir, que no tengo que perseguirla activamente para cumplirla más que si se me presenta, me barej a la silla. Bendice por el al asía, por la acción. Le fijas, un mebarej al misvah terub. Por lo tanto, él bendice por la misvah del erub. ¿Sí? Cuando prepara el huevo y el pan para que podamos cocinar de Yom Tov para Shabbat, dice al misvah terub. ¿Por qué? Porque lo está haciendo para él, para permitirse al mismo. Dejó la ir azot y todos los habitantes de esta ciudad. Entonces lo está haciendo tanto para él como para otros. Al asiyat melach. Muy bien. Haitá Jobá, si es algo que es obligatorio, Benitkaben leotzi atzmo, mi de Jehová uleatzi acherim. Y tiene intención de quitarse él de su obligación y a quitar a otros, me barej la asot. Bendice que tú me ordenaste hacer tal acción. Por lo tanto, él bendice lishmoa kol shofar. Hashem kideshanu, nos consagraste con tus misbot y nos ordenaste escuchar la voz del shofar. Muy bien. Natale talulav, tomó el lulav. Me pareja el netilat lulav. Dice la bendición por tomar el lulav. Shekevan, Shehigbió y Atzaye de Jehová. Porque en el momento en el que lo levantó, ya cumplió con la misma. Abalimberech, Kodem, Sheitol. Pero si dijo la verja antes de levantarlo, me pareja litole talulav. Que tú me ordenaste levantar el lulav. Quemó, leshev bazooka. Como sentarme en la azúcar. Leshev bazooka. Mikan, y de aquí tú aprendes, que aquella persona, dijimos, que pasó su mitzvah y no bendijo, pero todavía la tiene delante la misma. Es decir, que va a bendecir una vez que ya pasó la verajá. Me barej ala, así ya bendice sobre la acción, no por hacer la acción. Abal netilat yadayim ushkita, pero el lavado de manos y la shejitá, oil, ujedibre a reshuthen, y puesto que son algo que es reshut, que no es Jobá, que quiere decir que si no se presenta no lo vas a hacer. Afilu shahat le asmo, incluso si hizo shejitá para sí mismo, le bareja la shejitá, dice berajá, por la shejitá, o al kisuyadá, o por tapar la sangre. Ve al netilat yadaim, o por el lavado de las manos. Vejenu me barej, y así de la misma manera dice la berajá, al biur hametz, por la eliminación del hametz. Ben shebadak le asmo, Ben Shebadak Lajerim, ya sea que
revisó el Hametz para sí mismo o para otros. Shemeet Shegamar Belibó Levatel, porque en el momento en el que él decidió anular todo el Hametz que está en su posesión, Naaset Mitzvah Habiur Kodem Sheyibdok. La eliminación del Hametz ya está hecha antes de que verifique, antes de que revise. Quemó Sheitbaer, como vamos a explicar, en su lugar, en las leyes de Pesach. Muy bien. Siguiente libro es Sefer Moed. Bien, y ahí vamos a tratar eh, todo lo que es las fiestas. Muy bien. Alajá número 16. Última alajá de este capítulo y última alajá de las leyes de las Berajot. Kol davar shehu minhag. Todo aquello que es una costumbre. Afalpishe minhag neviim hu. Aunque sea una costumbre muy, muy antigua desde la época de los profetas. Kegon netlat araba ba shevi shel hag. Como por ejemplo, lo que se llama Hibut Arabá, es decir, golpear el suelo con la Arabá, el séptimo día de Pesach, de Sukkot, o Shana Rabá. Ve'en tzarich lomar minhag jajamim, y por supuesto, lo mismo ocurrirá con un minhag, una costumbre que fue estipulada por los sabios posteriores. Bien, Kegon, por ejemplo, Keriat Halel Berasheh Hodashim Ubejulosh el Pesach, la lectura del Halel en Rosh Hodesh o en Hol HaMoed de Pesach. En Mevarejin Alab, no se dice Berajá por ello. Bien, aquí hay una gran discusión entre Rambam y otros poskim, particularmente poskim sefaradim, que si se dice Berajá sobre el medio Halel en Rosh Hodesh o no se dice. Bien, aquí en Madrid la costumbre es sí decir Berajá. Vejen kol davar, sheistapek leja, imtaun belajá o lo. De la misma manera, todo aquello que tienes una duda, si requiere una belajá o no, o si moto velor belajá, se lo hace sin la belajá. Uleolam, y siempre, Isaer Adam, mi belajá, sheena cerijá, que se cuide la persona no decir una belajá que no es necesaria. Veyarbe vibrajot a cerijot, y que haga muchas de las bendiciones necesarias. Vejen David Omer, y así dice el rey David, Bejolyom Abarejeka, Varela Shimcha Leolam Vael. Todos los días yo te voy a bendecir y voy a alabar tu nombre por toda la eternidad. Berich Rahamana de Sayean. Bendito sea el hacedor, el compasivo, Akadosh Baruj Hu, que nos ayudó a poder completar el estudio de las leyes sobre las Berajot. Estas leyes sobre las Berajot están encuadradas en el libro Sefer Ahavá de Rambam, segundo de los 14 volúmenes del Yad HaZaká. ¿Por qué? Nos podríamos preguntar. ¿Por qué? Porque la verajá tiene un componente muy importante de reconocer de dónde procede todas las bondades que nos llegan. Cuando una persona toma conciencia de que lo que yo voy a disfrutar en el mundo, o que mis acciones que yo voy a llevar a cabo en el mundo, o las maravillas de las cuales yo soy testigo en el mundo, todo procede de Hashem. Y eso me di cuenta a través de la Berajá. Baruch Shekohu Muratom Aleolam, bendito eres tú, Dios, cuya fuerza y su poder llenan el mundo al escuchar un trueno. ¿Sí? El simple hecho de escuchar un trueno, ¿qué es lo que está haciendo en mí? Está despertando en mí una conciencia de que eso viene de Hashem. Y entonces pienso y soy consciente de que Hashem está en el mundo y se me está manifestando a través de un trueno. O que tú creaste el fruto del árbol, ¿sí? El hecho de que yo voy a disfrutar y voy a tomar un provecho de ese fruto del árbol, me da conciencia al momento de decir la verajá de que Hashem está en el mundo. O cuando voy a cumplir una misma, esta acción que yo voy a hacer, tú nos consagraste y nos ordenaste. Entonces, para eso tú tienes que estar aquí presente. Si yo tomo conciencia de que Hashem está aquí presente y que todo lo que yo tengo me viene de Hashem, eso lo que hace que es construir y trabajar el amor que yo debo sentir por Akadosh Baruch Hu. Por eso las Berajot están dentro del Sefer Ahava, el libro que habla de cómo nosotros trabajamos nuestro amor por Akadosh Baruch Hu. Hasta aquí llegamos hoy, terminando Ilhot Berajot, como hemos dicho. Kol Hakavod para todos los que habéis estado participando, estudiando.
ya sea en directo en la clase, ya sea en diferido, escuchándolo el vídeo en el canal de YouTube. Ahora vamos a responder a las preguntas y Bezrat Hashem nos encontraremos la semana que viene para seguir el Sefer Ahava y comenzar con las leyes sobre el Brit Milá, los tres últimos capítulos de ese Sefer Ahava.